Hola estudiantes del grado noveno, espero que se encuentren muy bien. Vamos a mirar este video tutorial para resolver la guía de aprendizaje de química número 4, referente al grado noveno, ¿no? Obviamente. En la clase pasada analizamos el contenido de esta guía que hacía referencia a la nomenclatura inorgánica y que a partir de allí vamos a trabajar los que son los ácidos y las bases. Recuerde que las bases también se llaman hidróxidos. Tenemos que reconocer sus formaciones, cómo se forman, sus reacciones químicas y que a partir de los estados de oxidación, como regla número 1 de la UPAC para nombrar ácidos, hidróxidos o bases, es importante trabajar los estados de oxidación. Por eso los ejercicios que voy a explicar ahorita deben ser muy claros para que usted resuelva la guía. Quiero hacer énfasis, muchachos, en que ustedes la guía no me lo van a hacer escrita, no me van a mandar archivos. Ustedes van a desarrollar toda la fase metodológica y la evaluación en Classroom por medio del formulario de Google, ¿de acuerdo? Usted lo va a hacer allí, pero claro, usted con esta guía puede resolver los ejercicios previamente que están aquí escritos, lo escribe en un cuaderno y ya luego hace la prueba en la fase metodológica para que se sienta seguro y sepa las respuestas y pueda hacer un examen exitoso en términos de sus calificaciones. ¿Listo? Entonces, la recomendación que hago es que, claro, usted con estos ejercicios que está aquí los puede hacer, pero no me lo va a mandar a Google Classroom. Usted lo hace en el Google Formularios, ¿de acuerdo? Pero esto le sirve como práctica para que lo vaya haciendo. Entonces usted no me manda archivo, vuelvo y repito, lo hace todo en Classroom. En Classroom está el link para la fase metodológica y la evaluación. ¿Listo? Y la evaluación que está aquí es tal cual, la que está aquí es tal cual la que está en Classroom, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo tengan presente y puedan resolver sin ningún problema este tipo de preguntas. Entonces yo quiero mostrarles eh, cómo está conformado, elaborado la fase metodológica. Entonces, miren, aquí tengo, miren la presentación de este banner. Así se presenta la fase metodológica. Tomo el ejemplo del grado 9.3. Así se hace la presentación. Debe llenar usted los campos obligatorios para que el examen pueda ser enviado, como correo electrónico, nombres y apellidos y su grado, y luego resolver cada una de las preguntas que le presenta la fase metodológica, ¿de acuerdo? Cuando usted conteste todo, entonces le da enviar, ¿de acuerdo? Le da enviar, ¿listo? Recuerde que para esta pregunta, por cada sustancia usted debe marcar el nombre. Entonces, si son estos dos, por ejemplo, ¿sí? Entonces se lo va marcando y usted lo hace de acuerdo a cada una de las moléculas que están presentes aquí, ¿listo? Y así sucesivamente, ¿vale? Es un ejemplo para que se guíen en cómo resolver esta pregunta, ¿vale? Entonces, a partir de allí, muchachos, ténganlo presente que para que usted envíe el documento tiene que haber completado toda la evaluación, ¿listo? Con todos sus datos, ¿vale? Entonces, claridad en esa parte. Recuerden, todo lo van a hacer por claro. Ahora vamos a hablar sobre la nomenclatura inorgánica. Cuando hablamos de la nomenclatura, hacemos referencia a poner un nombre a algo, ¿cierto? Y a ese algo sean las sustancias químicas, especialmente los ácidos y los hidróxidos, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a mirar y hacer un pequeño recorderis desde el punto de vista cognitivo, teórico, para que tengamos claridad sobre qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, muchachos, cuando yo hablo de los compuestos inorgánicos, recuerden que lo vimos en la clase pasada, son los compuestos que no tienen carbono en gran cantidad. Y a partir de allí diferenciamos en esos compuestos orgánicos o los clasificamos en binarios, ternarios y cuaternarios. Binario en unión de dos átomos, ternario en unión de tres átomos, cuaternario unión de cuatro átomos, como lo vimos en la clase pasada. Para nosotros establecer esa nomenclatura debemos seguir las reglas de la UPAC, ¿de acuerdo? Donde inicialmente tenemos que trabajar los estados de oxidación, ¿de acuerdo? Los estados de oxidación de los elementos químicos de la tabla periódica. Entonces, cada elemento en su tabla periódica debe estar la información de los estados de oxidación para que usted se pueda guiar allí, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a profundizar entonces, a recordar lo que vimos en clase y a profundizar en algunos casos, en algunos temas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los compuestos orgánicos,
Identificamos a los óxidos, que se diferencian en óxidos ácidos y óxidos básicos, hidróxidos, que tienen el grupo H, en ácidos, que se diferencian en hidrácidos y oxácidos, y las sales, que pueden ser binarias, aloideas, oxisales y ácidas, ¿de acuerdo? Así es como se clasifican estos compuestos orgánicos, y hay una regla para llamar a cada una de esas sustancias, pero vamos a hacer énfasis particularmente en los hidróxidos y en los ácidos, ¿de acuerdo? En la nomenclatura inorgánica encontramos tres tipos de nomenclatura, que es la tradicional, la stock y sistemática. Vamos a hacer énfasis en la tradicional y en el stock, que es la que nos está preguntando la guía, y luego miramos en su momento lo que es la sistemática, que básicamente consiste en contar, de acuerdo a la cantidad de átomos presentes en la molécula, empezamos a contar, ¿de acuerdo? En algunos de esos grupos de compuestos inorgánicos, ¿listo? Pero luego con más detalle revisaremos esa parte de la sistemática, que es muy sencilla de hacer, ¿listo? Muy bien, muchachos, entonces a partir de allí, si vamos a hablar de la nomenclatura inorgánica, especialmente los ácidos y los hidróxidos o bases, tenemos que mirar qué son los ácidos. Eso lo vimos cuando estuvimos trabajando los ácidos de Bronsted-Lowry, de Arrhenius, cuando vimos la determinación del pH. Entonces recordamos de que cuando hablamos de ácidos, hablamos de que esas moléculas tienen muy característico la presencia del hidrógeno. Y cuando hablamos de los ácidos inorgánicos, hay dos tipos, ¿no? Como vemos ahora, los oxácidos, ¿de acuerdo? Oxácidos e hidrácidos. Los oxácidos, ¿por qué se les dice así? Porque además de tener el hidrógeno, tienen presencia de átomos de oxígeno, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá el ácido nítrico, ¿cierto? Mire, tiene presencia del hidrógeno y también ¿de quién? De átomos de oxígeno. Y también acá ese ácido carbónico, mire. Aquí tenemos presencia del hidrógeno, pero también ¿de quién? Del oxígeno. Por eso le llama oxácido. Oxácido por la presencia del oxígeno. ¿Listo? ¿De acuerdo? Pero ¿cómo se forman esos oxácidos? Los oxácidos se forman a través de un óxido ácido. Cuando digo óxido ácido, como hablamos en clase, es cuando el oxígeno, grupo funcional del óxido, se une con un elemento no metálico. ¿De acuerdo? En este caso, como el óxido nítrico que tenemos aquí, que al combinarse con el agua va a formar ese oxácido, que es ¿quién? En este caso, el ácido nítrico, lo que está escrito en rojo, ¿de acuerdo? Y mire que acá también tenemos, para que se me forme el ácido carbónico, mira, aquí estamos trabajando la reacción química, ¿de acuerdo? Que cuando se combina ese óxido ácido, en este caso el dióxido de carbono, y el agua, va a formar ácido carbónico, ¿de acuerdo? Esta es toda la secuencia, toda la reacción química para la formación ¿de quién? Del oxácido, en este caso el ácido carbónico y el ácido nítrico, ¿de acuerdo? Recuerden, muchachos, que ustedes pueden repetir este video las veces que sea necesaria, ¿listo? Muy bien. Ahora tenemos acá los hidrácidos, míralo, aquí están los hidrácidos. Y los hidrácidos son la unión del átomo de hidrógeno con elementos o átomos del grupo 6A y 7A de la tabla periódica. Generalmente son elementos no metálicos. Por eso, muchachos, yo les decía a ustedes que antes de ver todos estos temas tenemos que manejar muy bien la tabla periódica, ¿de acuerdo? De acuerdo a su organización, de acuerdo a los tipos de elementos que están presentes allí, ¿de acuerdo? Para que podamos entender este tipo de reacciones y este tipo de compuestos, ¿listo? Entonces acá tenemos en la reacción de los hidrácidos la formación del hidrógeno diatómico más el azufre, ¿de acuerdo? Y igual me va a formar aquí este ácido HS que se llama ácido sulfhídrico, ¿de acuerdo? Y acá tenemos el otro hidrógeno diatómico formado con el flúor, que al combinarse forman el ácido fluorhídrico, ¿de acuerdo? Ácido fluorhídrico. Y ese de acá es ácido sulfhídrico. Esos son los hidrácidos. Y si usted se fija en el flúor y en el azufre ubicados en la tabla periódica, se encuentran en el grupo, en el azufre 6A y el flúor 7A. ¿Listo? Ojo, muchachos, como vamos a hablar de nomenclatura, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, de que en este caso el estado de oxidación del hidrógeno es más 1. ¿Listo? Ojo, porque este dato nos va a servir para hacer la nomenclatura. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá tenemos, muchachos, los hidróxidos, ¿vale? Encontramos la presencia de los grupos hidroxilos o grupos OH, ¿vale? Aquí está, ¿de acuerdo?
donde su estado de oxidación es -1, ¿de acuerdo? ¿Cómo se forma un hidróxido? A través de un óxido básico, y ese óxido básico es unión del oxígeno con un elemento metálico como el potasio o el magnesio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y al unirse forman el óxido básico que al combinarse con el agua, estamos hablando aquí de la reacción química, al combinarse con el agua forma hidróxido de potasio. Mire, óxido básico, ¿de acuerdo? En este caso el óxido de potasio más el agua forma hidróxido de potasio. Y acá el óxido de magnesio, ¿de acuerdo? Al combinarse con el agua forma hidróxido de magnesio. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta estos datos, cómo se forma, porque eso también va a ser clave para la evaluación, muchachos, ahí lo preguntan, cómo se forman estas sustancias inorgánicas. ¿Listo? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo calcular los estados de oxidación? Entonces tenemos que seguir unas reglas, ¿de acuerdo? Unas reglas que mencionamos en la clase pasada, que la suma, que se basa en la suma de los estados de oxidación, que tiene que dar igual a 0, ¿de acuerdo? En la suma y las restas, ¿de acuerdo? Debe ser igual a 0, y si es igual a 0, entonces la molécula es neutra y está bien elaborada la fórmula, porque con los estados de oxidación puedo armar fórmulas. De que los del grupo 1A, el grupo 2A, su estado de oxidación es +2, como lo ven aquí, lo vimos en la clase, mírenlo, aquí está. Grupo 1A, mire, aquí lo señalo. Todos tienen estado de oxidación +1. Grupo 2A, estado de oxidación +2. Y mire que aquí hay una variada cantidad de estados de oxidación. Entonces, bajo esas cantidades es que tenemos que tener mucho cuidado, porque todos esos que pueda tener ese elemento vamos a utilizar solamente uno, ¿de acuerdo? Para hacer la nomenclatura referente a los óxidos y, perdón, los hidróxidos y los ácidos. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, a partir de allí, muchachos, vamos a mirar en esta primera parte esa definición de ácidos, oxácidos, hidrácidos y de hidróxidos, ¿de acuerdo? En la segunda parte del video que viene a continuación, vamos a revisar el cálculo de los estados de oxidación y cómo empezamos a nombrar esos compuestos. ¿Listo? Entonces, muchachos, nos vemos ahorita en la segunda parte del video. Entonces, no perdamos el contacto. Ahorita hablamos y nos vemos. ¿Listo? Bueno, así quedamos. Chao.